Hoy es un día de enseñanza. Vamos a continuar. Vamos a entrar a la palabra del Señor. ¿Cuánto hemos venido a escuchar palabra? Amén. Hemos venido a escuchar palabra y quiero que esté atento a todo lo que el Señor hoy quiere derramar para su vida, para su casa, para su familia. Quiero que me acompañe al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12, versículo 8. Si trae apuntes, esta es la oportunidad para sacar su bolígrafo, su papel y estudiar su palabra detenidamente, escudriñando las escrituras. Éxodo capítulo 12, versículo 8. Dice así su bendita palabra, 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Listo? El miércoles pasado hablábamos acerca del maná. Hablamos acerca por qué Dios hizo descender maná. Hablamos qué representa el maná. Y decíamos que fue lo que se añadió al arca del testimonio. Se había guardado para dar testimonio a las futuras generaciones. Y hoy en este versículo que hemos leído, hoy quiero hablar pan sin leudar. Y cuando hablamos del pan sin leudar, estamos hablando del pan que debe estar limpio, el pan que debe estar no contaminado, el pan que debe estar reservado, puro, mantenerse puro. ¿Listo? Eso es lo que Dios está demandando en esta hermosa noche para nosotros. ¿Listo? Dice que la demanda era que ellos deberían comerlo esa noche sin levadura. Recordemos un poco el contexto. El pueblo de Israel iba a ser libre. Ya estaba el momento de salir de la esclavitud. Estaba el momento de salir de Egipto. Y Dios le dijo a Moisés y le dijo a Aarón y les enseñó cómo hacer la Pascua. Y a través de la Pascua, usted ya conoce la historia, donde se debe sacrificar un cordero, donde la sangre de ese cordero debía estar sobre los dinteles de la casa, para que cuando pasara la última plaga, que era la plaga de la muerte, los que estaban bajo pacto, o los que estaban bajo la sangre del cordero, la muerte no podía entrar. Pero todas esas condiciones fueron buenas. Pero hubo una que el Señor le estaba enseñando a Moisés y a Aarón y dijo, cuando os vayan a cenar, deben comer pan sin levadura. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el pan representa sustento. Y lo que iba a pasar, ellos necesitaban fuerzas. Cada vez que el Señor te manda un desafío nuevo, cada vez que el Señor te va a sacar de un lugar y te lleva a otro lugar de gloria, tú debes estar fortalecido. Tú debes estar preparado. Tú no puedes ir con el vientre vacío. Tú debes estar preparado porque el pan es el sustento. Pero no solamente eso, debes estar preparado, ¿sabe para qué? Para mantenerte puro. Porque para eso significa pan sin leudar. Era una señal a lo que se venía. Ellos por mucho tiempo, casi por 430 años eran esclavos. Y cuando alguien tiene tantos años haciendo algo repetidamente, ya se vuelve una costumbre. Para ellos era una costumbre ser esclavos. Y cuando usted pasa cierto periodo de tiempo de su vida en el pecado, usted se vuelve esclavo del pecado. Usted se vuelve esclavo de la mentira, usted se vuelve esclavo de todo aquello que el mundo te ofrece. Porque Egipto representa el mundo. Pero el Señor trae un nuevo tiempo para Israel, y no solamente para Israel, como es una palabra profética para tu vida y para mi vida también. Y como Dios trae un nuevo tiempo, Dios necesita que usted se prepare, que usted esté fortalecido, que usted esté listo, pero que no esté contaminado.
todo aquello que iba a salir de Egipto debía estar limpio, debería estar consagrado totalmente. Entonces, esta orden me habla de fuerzas y me habla de pureza. Dios quiere darte fuerzas, pero Dios quiere que te mantengas puro. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, en el versículo 1 quiero resaltar la palabra desechando. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 3. En 1 de Pedro, el versículo 1, dice, desechando toda mentira. Desechando, cuando habla de desechar, está hablando de cosas que no sirven. De cosas que realmente tú no necesitas. Y para entrar en el tiempo de libertad, para entrar en el tiempo de salir de Egipto, necesitamos desechar. Ellos llevaban 430 años con costumbres, llevaban 430 años con hábitos, llevaban 400 años con una manera de vivir totalmente diferente a lo que Dios quería darles. Y es por eso que es necesario que cuando leemos 1 de Pedro capítulo 2 del verso 1 al 3, vemos que Dios lo primero que pide es desechar. Usted debe aborrecer su vida pasada. Hay todavía gente que abraza el pasado, que todavía lo ama, que todavía lo extraña. Inclusive ya quedó atrás, pero todavía no lo ha desechado. No ha desechado ciertas amistades, no ha desechado ciertos hábitos. También enseña su palabra que nosotros debemos que despojarnos de todo peso, que debemos que despojarnos de todo viejo hombre y vestirnos del nuevo que es creado según Cristo. Entonces dice desechar todo lo malo. En el versículo 2 de 1 de Pedro, dice, desead como niños la leche espiritual, ¿cómo? No adulterada. Mire que es un deseo. Cuando es un deseo, es un anhelo. Si hoy usted está acá escuchando este mensaje, es porque usted está deseando algo del cielo, ¿o me equivoco? Si yo estoy aquí enseñando, es porque yo soy el primero que necesito algo del cielo. Porque todo lo que es del cielo viene limpio, viene puro. Y mire la sugerencia que nos hace el Señor. Debemos desear como niños. ¿Cómo es un niño recién nacido? ¿Qué es lo primero que busca? Comida. No se le quiere despegar a la mamá. ¿Por qué será? Porque desea ese alimento. Y nosotros en este proceso de crecimiento debemos desear lo del cielo. Debemos desear lo de Dios. Debemos desear lo que Dios quiere para con nosotros. ¿Cuánto me dicen amén? Entonces, mis queridos hermanos, lo que quiero dar a entender es lo siguiente. Para poder crecer, diga crecer. Para poder crecer como debe ser. Porque si alguien no se alimenta bien, ¿qué pasa con su cuerpo? ¿Qué pasa con todos sus miembros? Comienza a crecer de una manera que no debe ser la normal, que debería ser la normal, y comienza a crecer anormalmente. ¿Sí o no? Si un niño no es alimentado correctamente, eso trae secuelas. Futuro. Hay gente que es alérgica a todo. ¿Cuántos jugaron con barro? Mire que la mayoría de gente que no jugó con barro, no jugó con arena, no tiene buenas defensas. Sí he escuchado testimonios, yo he escuchado muchos testimonios. Una tremenda virosis, algo muy pequeño, no aguantan, no resisten, porque no crearon los suficientes anticuerpos para poder resistir. Casi pasa lo mismo con una leche adulterada. Si tú no te alimentas en este proceso de lo de Dios, de lo nuevo de Dios, no estarás preparado, no crecerás bien. Y peor aún, mire lo que dice el verso 3. El verso 3 dice, si es que habéis gustado. ¿Sabe cuál es el problema de esto?
El problema es que si tú no creces bien, tú vas a acostumbrar tu paladar a un tipo de alimento. Si es que habéis gustado. Hay mucha gente que en este momento gustó más lo adulterado que lo real. ¿Usted no ha visto ciertos niños que no consumen ciertas bebidas porque del vientre nunca se la dieron? La mamá dice, no, él no come banano porque yo nunca, cuando estaba embarazada, yo nunca comí banano. En el plano espiritual eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque en el momento de la gestación, donde tú te estás formando, si tú no eres formado con los alimentos, con el alimento del cielo, si con otro alimento te vas a acostumbrar, y cuando te acostumbras con otro alimento y cuando te ofrecen lo del cielo, tú no querrás. Porque tu paladar ya agarró un sabor, el sabor de ese alimento adulterado. Y si hoy estamos aquí, es porque queremos que nuestro paladar sea dulce como la miel de lo bueno que es Dios para con nosotros. Jeremías dice, y tus palabras fueron para mí miel a mi paladar. Ojalá que un día podamos nosotros también decir lo mismo, que las palabras del Señor, cuando nosotros nos alimentamos, son como esa miel dulce, que trae nuevas fuerzas, que abre los ojos. Dice que cuando Jonatán estaba en una guerra y tomó de la miel con la punta de la lanza y comió, dice que se le abrieron los ojos. Eso lo representa la palabra. Cuando tú te alimentas de la palabra, tus sentidos se despiertan, tú vuelves con fuerzas. Pero cuando la palabra es del cielo, cuando la palabra no está adulterada. Lamentablemente, como hoy no hay tiempo para criar, como hoy no hay tiempo por el día a día, por el corre, la mamá, ¿qué es lo que hace? Compra un pote de leche, XY la marca, y esa leche está adulterada. Aunque usted diga que no, aunque digan en la televisión que tienen todos los, yo no sé qué es lo que tiene, no es como la leche de mamá. No es como la leche de mamá. Déjeme decirle algo, es muy diferente lo que ofrece el hombre a lo que ofrece Dios. Es totalmente diferente. A pesar que parezca igual, lo de Dios no es adulterado. Y es lo que usted y yo necesitamos. Así como un niño recién nacido necesita a su madre. No necesita un pote de leche. Necesita a su madre. ¿Cuánto me dicen amén? Necesitamos a nuestro Dios. ¿Listo? Entonces, volvamos. Éxodo capítulo 12. Vamos a Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 habla acerca que el pueblo hizo todo lo que Dios ordenó. ¿Listo? Eso lo vemos en el versículo 28. Dios hizo, versículo 28 dice que Moisés y Aarón lo dijeron al pueblo, Éxodo 12, 28, y el pueblo lo hizo. Vamos a ir avanzando. Quiero profundizar en algunos versos, en otros versos solamente los voy a pasar. Otro día, si Dios lo permitirá, profundizamos. Éxodo 12, 28, el pueblo hizo la Pascua, el pueblo obedeció a todos los mandatos, y dice en el versículo 29, en el versículo 30, que llegó la plaga, la 10ª plaga, llegó muerte. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 31 al versículo 51, dice que se habla acerca de la salida de Egipto, ¿sí? Se habla acerca de todo aquello que ocurrió. Quiero resaltar de Éxodo capítulo 12, del versículo 31 hasta el versículo 51, quiero resaltar el verso 34. El verso 34 dice así: y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sábanas, ¿sobre qué? Sobre sus hombros. ¿Está hablando de qué? De masa, está hablando de algo que no se leudó. Los llevaron sobre sus hombros. Vamos al verso 39 de ese mismo capítulo. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo para prepararse la comida. Mire,
que si los egipcios le dan un chance o le dan una oportunidad al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se prepara todo lo que tiene. Por cuanto no tuvieron tiempo, lo único que sacaron de alimento fue una masa, que hicieron una torta, pero ellos miraron que la torta no estuviera leudada porque era un mandato de Dios. ¿Sí? Era un mandato de Dios. ¿Y la llevaron sobre qué? Sobre sus hombros. Póngase a pensar. Salió un resto de pueblo. Un resto de pueblo. ¿Qué significa llevar sobre sus hombros masa, esa torta? ¿Qué significa? ¿Qué cree usted? ¿Qué significará llevar eso sobre los hombros? Ellos estaban acostumbrados a llevar. Mire que sobre los hombros no llevaron bueyes, porque ellos también llevaron bueyes, ovejas. Pero ellos los bueyes y las ovejas no llevaron muerticos. Ellos caminaban. Lo único que ellos llevaron sobre sus hombros fue esa bendita masa. ¿Por qué ellos no salieron sin masa? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa usted? Dígale a su hermano que está a su lado. Ellos estaban acostumbrados a llevar cargas. Ellos eran esclavos. Y muchas veces, para lo nuevo que Dios da, nosotros queremos llevar la carga que teníamos en Egipto. El apóstol Pablo dice que cuando hay una carrera, usted debe desprenderse de todo aquello que hace peso, para que pueda correr, ¿qué? Libre. Póngase a pensar uno de estos atletas con unos zapatos punta hierro, con un jean. No puede porque... Y que sea pata cortica. Mire que esa masa representa una carga. Porque ellos llevaron bueyes, pero los bueyes caminaban solitos. La gente caminaba solita. Pero lo único que llevaron sobre sus hombros fue esa masa. Y yo le quiero decir algo, Dios no hará descender maná hasta que la provisión, hasta que la masa que tú llevas atrás en sus espaldas se acabe. Dios no hará descender maná, porque hasta el día que ellos no se le acabó esa masa, Dios no descendió maná. Podemos estar en la presencia de Dios, podemos disfrutar de la presencia de Dios, pero si no soltamos las cargas, no vamos a recibir lo que Dios tiene reservado para nosotros. Hay gente intentando pasar a lo nuevo con cargas del pasado. Hágale. ¿Quién se va a cansar? ¿Dios? No. ¿Quién se va a cansar? Es tiempo que tú sueltes las cargas. Pero ellos atravesaron todo esto. Dígale a su hermano que está a su lado, es difícil depender de Dios. Dígale. Si ellos no soltaron el maná, no soltaron la masa, es porque ellos tenían miedo de que irían a qué? A comer. Y hay cosas que nosotros no soltamos por miedo. Si yo suelto este pequeño peso, ¿qué será de mí? Hay gente que tiene temor de depender de Dios. Mire, cuando Dios me hizo el llamado, Dios poco a poco me fue quitando las cosas. Yo ni siquiera me daba de cuenta. Poco a poco. Gracias a Dios que fue así. Porque uno desprenderse de todo es difícil. Pero Dios conoce tu corazón. Solamente tú debes tener la disponibilidad de decirle, Señor, quiero soltar las cargas. Y si es necesario, comienza a hacerlo poco a poco.
Pero Dios comenzó a cerrarme poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y cuando miré, digo, uy, Señor, totalmente soy libre. Libre para correr, libre para saltar. Comencé a cantar. ¿Y cómo Dios hizo todo eso? Poco a poco. Y hay ciertas cosas que tú deberás soltar. Unas de un totazo y otras poco a poco. ¿Estás preparado, iglesia? No podemos ser como la mujer de Lot, ¿no? Que la mujer de Lot, cuando iba saliendo de Sodoma y Gomorra, pensó en los muebles. Ay, los muebles, el sofá, el televisor. La lavadora. Porque ellos tampoco tuvieron tiempo para sacar nada. Si hubieran tenido tiempo, hubieran traído un camión. Preciso, usted lo trae un camión, ¿ven? Lo parquea frente a su casa y haces... si me fueran dicho a mí, yo también hago lo mismo. Pero no tuvieron tiempo, igual que ellos. Ellos no tuvieron tiempo. Y al no tener tiempo, sacaron lo más básico. ¿Usted qué sacaría? La ropa. ¿Usted qué sacaría? La ropa, ¿cierto? Usted que póngase a pensar ahorita, ¿usted qué sacaría si debe salir rápido de su casa? No hay tiempo para camiones. Hay que salir rápido. Ellos al salir no tuvieron tiempo. Igual como Lot y su esposa y sus hijos. Y la mujer ya toda contenta y cuando se comenzó a acordar, ay Dios, todo lo que yo dejé atrás. Dice, ¿qué pasó? Que miró atrás. ¿Y quién se convirtió? En una estatua de sal. Difícil, ¿no? Difícil. Pero mis queridos hermanos, quiero decir lo siguiente. El desierto traerá algo mejor. Yo le digo otra vez eso. El desierto traerá algo mucho mejor. Porque a veces pensamos que vamos a perder. Amén. Continuemos. Dios, ¿en qué versículo quedamos? Hablamos que secaron la masa, versículo 34, versículo 39. Ellos llevan 430 años en cautiverio. 430 años en cautiverio no es cualquier cosita, ¿eh? Vamos al verso 43 y al verso 51. Desde el verso 43 hasta el verso 51 se habla de la ordenanza de la Pascua. Sí, los anteriores versículos Dios le estaba enseñando a Moisés cómo hacer la Pascua. Pero en el verso 43 hasta el verso 51 de Éxodo capítulo 12, Dios le está dando a Moisés la orden de colocar una fecha. De decir, esta será la fecha de ¿qué? De hacer la Pascua. De instaurarla, inaugurarla, hacerla una realidad. Dios, cuando hace que esta fiesta quede con fecha, Dios hace unas recomendaciones y yo voy a leer 5 recomendaciones que Dios hizo para los hebreos y yo creo que hoy también Dios nos hace a nosotros esas 5 recomendaciones. Vamos con la primera. En el verso 41 dice, ningún extraño comerá de ella. Amén. Verso 41. ¿Estamos ahí? 43. Ok, perdón. Verso 43 dice, ningún extraño comerá de ella. Sí, es verso 43. Ningún extraño comerá de ella. ¿Por qué? Lea el versículo 38. El versículo 38 dice que salió toda clase de gente. Mire que los hebreos no salieron solos. Los hebreos salieron con otro pueblo que no eran ellos. Es por eso que el Señor dice, la primera vez todos la comieron y se la valgo. Pero esta vez va a ser muy diferente, Moisés. Porque el Señor notó algo. Y eso es un mensaje para la iglesia también. Dice que ningún extraño comerá
de ella. Cuando habla de una persona extraña, es una persona que no tiene nada que ver. Es una persona que no tiene nada que ver. No sabe nada, no sabe qué es lo que está haciendo. Es por eso que es necesario que no sea extraño. Versículo 44. En el versículo 44 dice, los siervos comprados, ¿y qué dice? Y circuncidados. Eso está en el verso 44. El verso 44 lo que quiere resaltar es que la palabra para participar tuvo que haber un precio. Alguien tuvo que pagar y hacerlos partícipes con precio. Tenga presente todas esas palabras. Primera, identidad. Es lo que Dios quiere, que ningún extraño coma de ella. Dios quería traer una identidad. En el segundo, los siervos, solamente los comprados y circuncidados. Habla de un precio con dolor. Porque cuando hablamos de circuncisión estamos hablando de usar la espada para quitar el prepucio. Y eso es doloroso. El versículo 45, veo la siguiente. Dice, el extranjero y el jornalero. Cuando me está hablando del extranjero, me está hablando de alguien que viene al país. Pero no tiene nada que ver con su lengua, no tiene nada que ver con... Claro, se debe comportar, porque si no se comporta, lo exportan. ¿Sí? Pero esa gente no podía comer la cena, ni el jornalero. Cuando habla de jornalero, ¿qué está hablando? De la persona que hace un trabajo de un día y se va. Entonces, la tercera cualidad que yo veo que Dios hace la recomendación es que no puede comer gente pasajera. Gente que está y se va, gente que está y se va. Gente pasajera no puede tomar. Es una de las recomendaciones que Dios le hace a Moisés. Vamos a la cuarta. En el verso 46 dice, ¿se comerá dónde? En casa. ¿Dónde se comerá? En casa. Significa que todos aquellos que quieren participar de la Santa Cena del Señor deben estar aquí. Es una recomendación que Dios le está haciendo a Moisés. Debe estar en casa. ¿Por qué? Cuando hablamos de casa estamos hablando de familia. Y cuando estamos hablando de familia estamos hablando de pacto. Porque ellos, cuando estaban en casa, es donde cenaron. Porque cuando el ángel de la muerte pasó, ¿ellos dónde estaban? En casas. ¿Y quién es el que permanece en casa? Los hijos. Los hijos son los que permanecen en casa. Los esclavos no. Amén. Continuemos, hermanos. Vamos a la quinta cualidad que yo encuentro. Y es que también dice que toda la congregación de Israel lo hará. El verso 47, ¿cierto? Toda la congregación de Israel lo hará. ¿Por qué Dios estaba pidiendo que toda la congregación de Israel lo hiciera? Para recordar. Y usted cuando recuerda, usted no pierde su identidad. El apóstol Pablo nos enseña, nos exhorta que hay que cenar las veces que fuera necesario para recordar lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Significa que cada vez que cenamos, cada vez que participamos de la Pascua, estamos recordando para que no se nos olvide de dónde vino nuestra libertad. Estamos recordando de dónde vino nuestra salida de Egipto. Y estamos recordando el nuevo tiempo que trae Jesús. Es por eso que debemos recordar. Porque hay algunos hermanos que se los olvida. No mire para los lados. Continuemos. Debemos recordar. Otros sucesos que pasaron a continuación. El capítulo 13 de Éxodo, capítulo 13, habla acerca de la consagración del primogénito. En el verso 3 al verso 10 se hace la primera fiesta de panes sin levadura. En el verso 17 hasta el verso 22
se habla acerca de cómo Dios hizo una columna de nube, que en el día era nube y en la noche era fuego. ¿Sí? En el capítulo 14 se habla acerca del cruce del Mar Rojo. Y se habla de la separación. El capítulo 14 es uno de los capítulos que me gusta, porque ese capítulo habla acerca de la separación de Egipto completamente. El Mar Rojo simbolizó la separación total del pueblo hebreo con el pueblo de egipcio. Recuerde que pasaron los hebreos. Y cuando intentaron pasar los egipcios también, ¿qué pasó con las aguas? Se unieron. Y ahí se acabó Egipto para ellos. Ya no había una vuelta atrás. Y eso es lo que hace Dios. Va a hacer que todo aquello que esté persiguiendo el pasado no continúe en la siguiente estación. Yo no sé qué es lo que se está siguiendo ahorita. No sé qué es lo que te quiere llevar nuevamente cautivo, porque cuando los egipcios se fueron detrás de ellos, no era para darle una galleta, era para volverlos a ser los esclavos. Y cuando uno decide creerle a Dios, cuando uno decide confiar en Dios y uno está caminando de acuerdo a la señal que Dios ha enviado, muchas veces se levantan demonios, egipcios, el pasado, que quiere impedir que tú avances, que quiere impedir que tú sigas, que quiere impedir que tú continúes. Pero yo creo que el Señor va a permitir que todo eso quede atrás y que tú estés libre para que camines con Él. ¿Cuántos quieren esa libertad que solamente viene a través de Jesús? Amén. En Éxodo capítulo 15 habla acerca del cántico de Moisés y de María, su hermana. En ese mismo capítulo se habla acerca de las aguas que fueron dulces, que Dios permitió, porque eran aguas amargas. El pueblo estaba murmurando ya. Una de las primeras murmuraciones, bueno, esa fue la segunda murmuración, porque la primera murmuración fue cuando el pueblo tuvo miedo y vio el mar y dijo, ¿cómo pasaremos? Y comenzaron a murmurar. Esa es la segunda murmuración, cuando el pueblo llega a un lugar, tiene sed, quiere tomar agua y prueban el agua es amarga. Pero Dios le da unas instrucciones a Moisés y Moisés vuelve esas aguas dulces. Bien, ahora sí me quiero enfatizar en Éxodo capítulo 16, ya para ir cerrando. Éxodo capítulo 16 habla del pan del cielo. ¿El pan de dónde viene? Del cielo. Mire que ¿cuánto había pasado? Había pasado 1 mes y medio que ellos habían salido de Egipto. 1 mes y medio. Les hablé al principio que Dios no hizo llover maná todavía porque ellos llevaban torta. Y hasta que a usted no se le acabe la provisión, Dios no va a enviarla a él. Ahora yo digo esto, hasta que a usted no se le acabe la provisión de Egipto, Dios no envía la del cielo. Lo que yo hablo es profundo, ¿eh? Cuando yo hablo de la provisión de Egipto es todo aquello que tú tienes un sustento, un soporte para que ahora comiences a depender del cielo. ¿Cuántos quieren depender del cielo? Yo quiero depender del cielo. Y depender del cielo es todos los días. Por eso Jesús en la oración dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como lo hace en el cielo, hágalo en la tierra. Danos hoy el pan de cada día. Mire que Jesús no ora que le dé el pan de 15, el pan de cada día. Porque habla de depender de Dios. Y eso es lo que quiere Dios para la iglesia, que la iglesia dependa de Él. En el versículo 2 vemos que el pueblo murmura. Es la tercera murmuración ya registrada. El pueblo murmura. ¿Por qué ellos murmuran? Porque decían, vamos al verso 3. Éxodo capítulo 16, verso 3. Ellos decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Mire cómo hablaban. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.
Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Desde cuándo los israelitas se sentaban a comer carne? ¿Desde cuándo ellos comían hasta saciarse? Entonces era bonito ser esclavo. No está hablando de los israelitas. Porque los israelitas no comieron carne. O no se sentaban hasta saciarse. ¿Está hablando de quién? De los extranjeros. Esta gente extranjera fue la que contaminó a todo el pueblo de Israel. En otras palabras, es la levadura. Ellos se enfatizaron de sacar un pan sin levadura, pero llevaron gente que realmente iba a leudar lo de Dios. Porque cuando leemos este versículo lo asociamos que fueron los hebreos, pero los hebreos nunca cometieron esto. Los hebreos no se sentaron a comer carne y saciarse. Ellos eran esclavos. Está hablando de gente egipcia que salió con ellos. Esta gente no era israelita. Y la gente que no es israelita, y cuando yo hablo de israelita, que no es hijo o no es hija de Dios, lo único que van a hacer es indisponer a toda la nación de Israel. Decía un amigo pastor muy cercano, la gente que hace división no es la que está afuera, es la que está adentro. El de afuera puede hablar lo que sea, puede decir lo que sea. Tremendo es cuando la división está ¿dónde? Adentro. Y usted desde ya debe comenzar a ver, ay, entonces ¿quién es el que está haciendo división en mi casa? No, comience por usted. ¿Será que con mi comportamiento estoy haciendo división? ¿Será que con mis palabras estoy haciendo división? Antes de acercarlos a Dios, los estoy separando más. Porque hay gente experta en hablar, pero lo que habla te aleja de Dios, te apaga la fe. Y esta gente comenzó a apagar la fe. Ellos comenzaron a contaminar al pueblo de Dios. Es por eso que el desierto es el lugar que Dios dispuso como prueba para eliminar toda lo que te contamina. Significa, mira, a la gente no le gusta el desierto, pero el desierto es donde Dios te va a probar para eliminar lo que no sirve. El desierto es el lugar donde Dios eliminará la levadura. Es en el desierto. Mire que todos aquellos que salieron con los hebreos por 40 años, solamente la nueva generación fue la que entró. La nueva generación. Porque todos los demás estaban leudados. Y algo leudado no va a entrar a recibir lo nuevo. Otra vez yo digo eso. Algo que está leudado no va a entrar al nuevo tiempo. Es por eso que Dios hace las recomendaciones. Si eres extranjero, si eres jornalero, la única forma para que tú llegase a ser pueblo de Dios era que se circuncidara y tomara la ley de Dios para ellos. Mire que Dios no los obligó o dijo, no, ustedes no pueden comer porque son extranjeros. No, Dios les dio una opción. Y cuando se hace la cena del Señor en ese lugar, lo único que le decimos a la gente, Egipto quedó atrás. Y le damos la opción para que reciba a Jesús. Usted decide. No te vamos a obligar. Porque en la cena del Señor a nadie se obliga. Es un acto de revelación. Y es un acto de saber y comprender qué es lo que estoy haciendo. Hoy no es servicio de cena del Señor, ¿no? Pero estamos hablando acerca de la Pascua y estamos hablando acerca de lo que representa el pan. Es por eso que el desierto es el lugar donde Dios va a eliminar todo aquello que se ha metido. Y qué triste, porque hasta el mismo Moisés estaba leudado. Qué triste, hasta el mismo Aarón se leudó. Qué triste porque la misma María se leudó. Qué triste.
Los únicos que se mantuvieron íntegros fue Josué y Caleb, de esa generación. Dos de un resto de pueblo y la nueva generación. Pero antes de pasar a la tierra prometida, ¿qué hizo Josué? Lo circuncidó. ¿Se acuerda que dijo que deberían comerle a todos aquellos que se circunciden? Porque los que nacieron en el desierto no fueron circuncidados. Solamente en el tiempo de Josué, Dios hizo que eso fuese así. Da a entender que para pasar el nuevo tiempo hay que ser circuncidados. Para eliminar toda esa basura que traemos. Qué triste caminar 40 años y no entrar en lo nuevo porque estoy contaminado. Qué triste, ¿cierto? Caminar y pensar todas las mañanas, levantarse y decir, ya hoy estoy llegando un poquito, ya estoy llegando un poquito donde Dios dijo, no entrará este pueblo rebelde. Es por eso debemos que sea el Señor que todos los días nos examine y si haya maldad, que por favor nos ayude a eliminarla. Porque eso poquito, un poquito de levadura, leuda toda la masa. Y hasta que no cayó toda esta gente, no hubo tierra prometida. Alguien dirá una pregunta, ¿dónde está Jesús? En Juan capítulo 6, versículo 6, hablamos este domingo que pasó, hablamos acerca de la multiplicación de los panes y los peces. Juan 6:6. Y dice la palabra en Juan 6:6 que Jesús, cuando le dijo a Felipe que buscara la provisión, Jesús sabía que Felipe no tenía la capacidad de dar. Lo único que estaba haciendo era probándolo. Ahí es el desierto. El desierto es el lugar de prueba. Y Jesús en ese desierto, porque muchos dijo esto es un desierto, Jesús en ese capítulo está probando a sus discípulos. Significa lo siguiente, mis hermanos, en el tiempo de Jesús, el desierto era el monte y Jesús estaba probando a sus muchachos. El desierto que tú pasas, el desierto que yo pase, el desierto próximo tú a entrar, ahí va a estar Jesús. Porque Jesús es el primero interesado, ¿saben qué? En probar. El salmista decía, examina mi corazón y ¿qué? Y pruébeme. Porque es en la prueba donde va a aflorar lo que hay en tu corazón. Si yo te pellizco, ¿tú qué vas a hacer? Vas a gritar. Pero yo te digo, te voy a pellizcar. Yo no voy a gritar. Pero cuando te pellizco, es donde tú vas a gritar. Igualmente el desierto, Dios va a tocar las áreas para probar qué es lo que sale en tu corazón. El pueblo de Israel no recibió el maná en Egipto. ¿Sabe por qué no lo recibió en Egipto? Porque estaban mezclados. Pero en el desierto, Dios dijo, los voy a examinar a uno por uno y los voy a probar. Y es por eso que en ese monte de la multiplicación de los 5,000, ese desierto que muchos veían en un desierto, Dios permitió esa situación para probarlos a todos. Hizo un escaneo, cómo estaba Felipe, cómo estaba Pedro, cómo estaban todos. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Andrés, me acompaña acá. El próximo miércoles hablaremos sobre lo que contamina los corazones de los hebreos, y lo que contaminó, ¿qué fue? La levadura. El próximo miércoles sí vamos a profundizar más qué significa estar leudado. Hoy solamente hablamos de manera general qué hizo la levadura. Pero el próximo miércoles, con la voluntad de Dios, si Dios lo permite que lleguemos hasta allá, hablaremos acerca de todo aquello que contamina el corazón del hombre.
que en sí es levadura. Vamos a continuar con esa misma línea que Dios nos ha trazado en todos estos miércoles. Amén. Todo lo que he enseñado es una sombra. Y el próximo domingo aprenderemos lo que es real. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el desierto estás tú. Mire que en el desierto tú mostraste tu gloria, tú mostraste tu poder. Fue en el desierto. Solamente en Egipto hiciste señales para que la gente fuera al desierto. En Egipto no enviaste maná, porque si fueras enviado maná no fueras probado los corazones. Es imposible, porque todo el pueblo está mezclado. Es por eso que el Señor va a permitir desiertos en tu vida. Vas a permitir desiertos en mi vida, donde Él te va a sacar, porque el desierto es un tiempo de soledad. El desierto es un tiempo donde estás tú solo, donde no hay una provisión física, donde solamente tú debes depender de Dios. El desierto es el lugar de entrenamiento, es el lugar de formación. Inclusive hasta el mismo Jesús tuvo que pasar por ahí. Y hoy vemos a través de todas esas escrituras que en el desierto tú los estabas esperando. Y hay nuevos procesos para tu vida. Hay nuevos tiempos para tu vida que el Señor ahora está esperando que tú vengas. Y el Señor está haciendo las señales para que tú entres a ese nuevo tiempo. Todas las señales es para que tú vayas a tu libertad. Y en esa libertad el Señor va a comenzar a eliminar todo aquello que tú has traído de Egipto. En esa libertad es donde tu Dios va a comenzar a eliminar todo aquello que no va a entrar a lo nuevo. Es ahí donde Dios va a comenzar a limpiar tu vida, tu casa y tu familia. Gloria a Dios por los desiertos. Gloria a Dios, porque es el lugar de formación. Es el lugar donde Dios nos va a limpiar para que entre un pan sin leudar. Gracias, Jesús, por este tiempo. Hoy, Señor, tomamos tu palabra, la creemos. Y gracias, Señor, porque todos los días nos limpias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti siempre sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria sea a Jesús.